El día de hoy vamos a continuar la serie Sorprendidos en el Medio. Sorprendidos en el Medio. Me parece que si ha estado viendo los mensajes online o ha estado llegando aquí a los servicios de los domingos, hemos estado hablando de lo que es muchas veces no estar ni en un lado ni en el otro, sino encontrarnos en nuestra travesía, en el proceso, en el desarrollo de lo que llamamos vida. Podemos quedarnos o aparentar estar estancados en el medio. El medio es un lugar incómodo. El medio es un lugar difícil. Y hemos estado hablando de cómo Dios se puede manifestar en el medio, en ese tiempo de nuestra vida. Pero yo quisiera hablar de un tema hoy bien importante. Le puse como título al tema hoy, al sermón hoy, en el vientre del gran pez. Creciendo en la iglesia siempre me interesó mucho la historia de Jonás. Era la historia favorita de mi hija, pero ella es que ella le gustaba todo lo del mar y eso. Su película favorita era Little Mermaid. Todo lo que tenía que ver con el mar a ella le gustaba. Y su historia bíblica favorita era precisamente la historia de Jonás. Y hemos escuchado muchas historias. Usted se ha criado en la iglesia, ha escuchado muchas historias. Pero yo quisiera traer este mensaje el día de hoy y explorar quizás algo que no nos habíamos fijado antes. Porque hablando de quedar sorprendido en el medio, de estar en nuestra vida estoqueado en el medio, vamos a descubrir algo bien importante el día de hoy. Y es que muchas veces el resultado o la razón por la que estamos en el medio en este tiempo difícil de nuestra vida no es necesariamente el resultado de una decisión mal tomada, o no es necesariamente quizás provocado por alguien, sino que el Dios mismo que nos ama y que sabe lo que es mejor para nosotros, sabe y tiene entendido que necesitaba ponernos en esta temporada de nuestra vida en el medio para procesarnos, para trabajarnos y para darnos lo que nosotros tanto necesitábamos. Y me parece que el viaje de Jonás al vientre del gran pez no fue coincidencia, sino que fue parte del plan de Dios. Así que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Y yo no sé usted, pero yo me he identificado mucho con este mensaje. Y creo que el Señor le va a hablar a muchos de nosotros el día de hoy. Jonás capítulo 1. Y voy a leer los versos 1 y 2. 1, 2 y 3, perdón. 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Padre Santo y Padre bueno, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Yo sé, Espíritu Santo, que tú te encuentras en medio nuestro el día de hoy. Yo sé, Señor amado, que tú estás trabajando en nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas el mensaje que tengas que traer el día de hoy, que tú abras nuestros corazones, prepares, Señor amado, la tierra para que la semilla caiga en tierra fértil, para que cuando nosotros salgamos de este hogar, de este lugar, salgamos diferente a como entramos, salgamos con más ánimo, salgamos con nuestra fe renovada, salgamos diferentes a como entramos. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas como tú quieras hacer el día de hoy. Úsame, Señor, en tus manos estoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la vida de Jonás encontramos muchos factores con los cuales yo me puedo identificar. Creo que muchos de nosotros nos podemos identificar. Muchos de nosotros entendemos y realizamos que cada uno de nosotros carga con nosotros un llamado de Dios en nuestra vida. Dios no te salva para solamente que permanezcas sentado.
Dios te salva, te encuentra, te perdona, te redime, te salva para entonces darte un propósito y un llamado específico a ti y a mí. Y el llamado de Jonás era el de ser un profeta para él. Dios le había preparado, le había levantado. Jonás había hecho la voluntad de Dios. Pero encontramos no las historias victoriosas de Jonás en la Biblia. Encontramos esta historia que es única y es bien diferente quizás a muchas otras historias en el Antiguo Testamento, pero que cargan con ella una peculiaridad muy importante que sí encontramos en el resto de las historias, y es que Dios no se olvida nunca de aquellos a quien Él salva, redime y llama. Él siempre está ahí. Es la realidad más grande que podemos ver en todas las escrituras, que desde el momento en que tú naces, desde antes de nacer, Dios te conocía y Dios te había llamado por nombre y tiene un propósito para tu vida. Nadie está en esta tierra que se le haya escapado a la voluntad de Dios. Nadie llegó aquí y Dios dijo, ups, pues yo no sabía que Virriel iba a nacer. Déjame ver qué busco en esto para darle. Al Dios que yo le sirvo te conocía cuántos cabellos había en tu cabeza aún el día que naciste. No lo sorprendiste cuando naciste. Hay un plan y un propósito contigo. Y el de Jonás era el de levantarse. Dios le había preparado a ser un profeta para su pueblo. Pero hubo un problema. Y es que en este preciso momento encontramos a un Jonás que no atiende o no responde bien al llamado que él tenía ya en su vida. ¿Sabe que Dios tiene un llamado para ti? Es fácil decir, el pastor tiene un llamado porque me ven aquí arriba con un micrófono, pero cada uno de ustedes tiene un llamado para su vida. Algo que Dios quiere hacer contigo. Pero la realidad es que solo porque Dios tenga un propósito en tu vida no nos hace libre de nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como hijos e hijas de Él. Usted sabe que lo peor que usted puede hacer con su hijo es no darle ninguna responsabilidad. Génesis, hay que darle a Dieguito, hay que darle responsabilidad. Lo peor que podemos hacer como padres es dejar que nuestros hijos crezcan sin aprender lo que es el tener una responsabilidad. Porque llegará a su vida de adulto y no podrá servir y no podrá ser un ciudadano de provecho en esta sociedad. Y lo que va a pasar con él no nos va a gustar ni a ti ni a mí, ni a nadie. Y Dios no es diferente. Dios nos ha llamado, nos ha dado un propósito a nuestra vida, pero Él sabe que tiene que prepararnos y tiene que dejar claro que nosotros también tenemos que ser responsables para atender y responder al llamado de Dios. Y era lo que le pasó a Jonás. Jonás tenía una responsabilidad como profeta de Dios. Dios le llamaba, Dios le enviaba y Jonás tenía que responder. Pero ¿sabe que el llamado de Dios, esto es una realidad? El llamado de Dios demanda una contestación. De nada vale llamar si no te van a contestar. En casa, yo no sé si esto a lo mejor no pasa en sus casas, solamente en la mía. Pero no sé si usted tiene hijo o hija o lo que sea y tiene de los headphones esos que se ponen en los oídos. Yo sé que ese es el enemigo número uno de toda madre. Y los hijos se ponen los headsets, los headphones o lo que sea y no escuchan cuando los llaman. De nada vale llamar si no va a haber una respuesta o una contestación. Y Dios en su misericordia, Él llama, pero demanda una contestación de nosotros. Y estaba demandando una contestación de Jonás. Lo que pasa es que vemos entonces en esta contestación específica de Jonás que había pasado algo con él. El llamado que Dios había puesto en su vida no estaba materializándose como antes lo hacía. El profeta que antes había quizás servido a Dios fielmente, en este preciso momento
no responde correctamente al llamado, pero responde, ¿sabe? Responde. Y eso me lleva a mí a entender que cada vez que Dios nos llama, escogemos siempre alguna clase de respuesta, aunque esa sea quedarnos en silencio. Fue una opción que tomamos. Y este preciso momento donde Dios dice: Jonás, levántate para que vayas a esta gran ciudad de Nínive y proclame contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás decide entonces, en lugar de responder al llamado que Dios le está haciendo, decide completamente negarse a ese llamado. ¿Sabe que hay una diferencia entre el llamado que Dios le hace a Moisés en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, y el llamado que le hace a Isaías? Bien interesante que cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiendo y le dice: hey, Moisés, Moisés, han llegado a mí, estoy leyendo en el libro del Éxodo, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. He visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y dice el texto: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo? Moisés había pasado mucho tiempo de su vida, y habíamos hablado de esto, ¿verdad? Hace unos 2 domingos atrás. Dios le está llamando y le está diciendo: yo voy a ir contigo, yo te estoy llamando. Y él dice: ¿y quién soy yo? Y vemos en la vida de Isaías un llamado un poco diferente. Y me voy a enfocar un poquito en este. Isaías, que también era un profeta, a su temprana edad Dios le llama. En 1 de Samuel 3, del 1 al 10, encontramos este texto. Lo vamos a tener en la pantalla para que pueda seguirnos. Samuel, el profeta Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: he aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y quiero hacer énfasis en este versículo que viene ahora. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Me está bien curioso que el primer verso nos dice un dato, nos dice que Samuel todavía era joven y que servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Y si contrasto eso con el verso 7, que me dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado, pareciera que hay una dicotomía, pareciera que hay un contraste, que se contradicen los dos. ¿Cómo puede Samuel servir al Señor en el verso 1 y el verso 7 decirme que él aún no conocía al Señor? Y la respuesta es sencilla. Samuel servía al Señor bajo el cuidado de Elí en el servicio en el templo.
Samuel servía en lo que era el limpiar el templo. Él servía en los cargos que le habían sido puestos a él, pero aún no tenía o no había desarrollado una relación con Dios. Él tenía una relación con Elí, pero no una con Dios. Había un llamado en la vida de Samuel que aún no se había materializado hasta este preciso momento. Y me deja entender a mí que muchas veces que tenemos que entender que no es lo mismo servir en la iglesia que tener una relación con Dios. No es lo mismo yo poder aguantar la puerta, saludar a los hermanos, que yo tener una relación con Dios. No es lo mismo venir todos los domingos a la iglesia si no conozco a aquel quien me está llamando, aquel quien tiene un propósito para mí. Y yo no digo que servir sea malo, no me malinterprete. Necesitamos más servidores. Pero lo que sí quiero decirles es que el servicio no se traduce a una relación con Dios. Muchas veces mientras servimos, conocemos a Dios más personalmente. Pero se requiere más que solamente un servicio un domingo. Tenemos que entender que como Samuel estamos siendo llamados por Dios, no solo a servir, sino a conocerle a Él. En este llamado a la vida de Samuel, Dios quiere establecer con él no solamente un sentido de que él conozca de Dios, sino que le conozca a Él. Samuel conocía de Dios, pero aún no le conocía a Él. Samuel tenía la disposición en su vida, pero aún no había recibido ese llamado de Dios. Dios me está enviando hoy a decirte que Él te está llamando. Es hora de que camines en el llamado que Dios ya ha puesto en ti. ¿Y cómo respondemos? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Bien interesante que Dios estaba llamando a Jonás a una misión importante de la cual otros dependían. La ciudad de Nínive dependía de que Jonás llegara con el mensaje que Dios le había dado. El problema era que el Jonás, en su propósito, había pasado de ser para otros para convertirse en un propósito egocentrista. En algún momento de la vida de Jonás, esto es peligroso, escúcheme bien. En algún momento de la vida de Jonás había comenzado una especie de desliz. Normalmente estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Jonás no se levantó un día después de haber estado en fuego para Dios y al otro día decirle: yo no voy para Nínive, me voy a ir huyendo. El texto nos revela que en algún periodo de tiempo Jonás comienza a deslizarse y a enfriarse en el llamado que Dios le había dado. Algo había sucedido, algo estaba pasando, y esto es una voz de alerta. Jonás había llegado a un momento de su vida donde tenía título, mas no una relación. Jonás seguía siendo profeta, pero la relación entre él y aquel que le había llamado ya no era la misma. No porque Dios pensara menos de él, sino porque él se había alejado de Dios. Su discernimiento por el llamado y el propósito de Dios había menguado hasta el punto que ya había tornado su espalda a aquel quien lo había llamado. Pero Dios, diga esto, pero Dios, dígalo más fuerte, pero Dios. Es que Dios en su misericordia, aun cuando nosotros le fallamos, Él busca la manera de restablecernos y volvernos a levantar. Dios tenía que hacer algo en la vida de Jonás. Dios en su misericordia llama a Jonás para enviarlo a demostrar su compasión a la ciudad de Nínive. Y usted dirá: pero pastor, no lo está enviando a demostrar compasión, lo está enviando a destruirla. No. Mire bien el texto, le está enviando para advertirle a Nínive y darle una oportunidad para arrepentirse.
Pero para eso envuelve a Jonás, aquel a quien Dios sabe que necesitaba una intervención en su vida. Porque él pudo haber escogido a otro, pero era hora de bregar con el corazón de Jonás. Precisamente por ese problema, por eso que Jonás estaba sintiendo, era necesario que fuese Jonás. Era hora de llevar a Jonás al medio y traerlo de vuelta a una relación saludable y verdadera por el bien de él y por el bien de los demás. ¿Sabe que hay momentos en nuestra vida donde nos toca visitar el medio? No es un accidente, no es una casualidad, no es el resultado necesariamente de una decisión. Es que Dios conoce que es hora de levantarnos y llevarnos al medio, al sitio o al lugar donde vamos a ser probados, al lugar donde vamos a ser estirados, al lugar donde no nos vamos a sentir cómodos, a ese lugar, aleluya, donde vamos a sentir presión. Dios conoce y sabe que estamos llegando a un momento en nuestra vida donde quizás nos hemos estado deslizando, donde el llamado y el propósito que Dios ha puesto en nosotros no se está materializando y poco a poco nos estamos alejando de Él. Y Dios dice: es tiempo, mi hijo y mi hija, de que yo te lleve al medio, porque tengo que trabajar contigo, tengo que sacar de ti las impurezas que poco a poco se han estado introduciendo al barro, y como buen alfarero tengo que sacarlas para producir de ti la vasija que quiero producir. Y hay unas señales que nos permiten entender que estamos pasando por el momento de tener que visitar el medio. Y quiero compartir con ustedes algunas de esas señales. La primera es que hay momentos donde Dios nos tiene que llevar al medio para restablecer nuestra relación de dependencia con nuestro Señor, ya que nos hemos vuelto muy autosuficientes. Dios quiere que dependamos de Él, no en los momentos malos, sino en los momentos de bonanza, como en aquellos de escasez. No cuando las cosas salen de acuerdo a como yo quería que salieran, sino cuando las cosas no salen de acuerdo a como yo quería que salieran. ¿Sabe que ese texto que a mí me gusta mucho, que dice hay que ser como niño para llegar al cielo? Esas palabras de Jesús me están a mí que dentro de otras posibilidades, en mi opinión, la mayor interpretación o el beneficio de lo que tiene el niño y por qué Cristo está diciendo eso, es porque el niño siempre depende de sus padres. El niño, aunque sea en momentos donde él ni lo entiende ni lo realiza, el niño sabe que nada malo le va a pasar mientras está con papá. El niño no se preocupa porque la comida no vaya a llegar, porque de eso se encarga mamá. Mamá me va a poner el plato en la mesa y yo voy a comer. Y mientras mamá quizás puede estar preocupada porque a lo mejor, como decimos en Puerto Rico, la piña está agria y no sabe de dónde va a sacar el dinero para poder proveerle, el niño tiene cero preocupación porque él dice: mamá va a poner el plato en la mesa para yo comer. Hay una dependencia total del niño con sus padres en una casa normal y saludable. De acuerdo al diseño divino de Dios de la familia, el niño fue creado para, mientras se desarrolla en esos primeros años de su vida, poder depender plenamente de sus padres. Y Dios quiere una relación entre tú y Él, donde aunque nos desarrollemos, aunque crezcamos, aunque ya seamos adultos, como quiera podamos depender plenamente de nuestro Padre Celestial. Es la relación que Él quiere tener contigo. Pero desafortunadamente, y me ha pasado a mí, llegamos a puntos en nuestra vida donde encontramos que estamos en cruise control,
tomando el volante en nuestra mano y no permitiendo ni siquiera que Dios ande de copiloto. Vamos tan rápido que lo dejamos atrás ya. Y vamos a las millas, especialmente cuando todo está saliendo de acuerdo al plan. Las cosas marchan bien y yo voy por ahí para abajo en mi Corvette. Mi esposa misma dijo, imaginario. Yo no tengo un Corvette. Pero voy tan rápido en el Corvette que he dejado a Dios atrás. Y estoy tomando todas las decisiones yo. No me estoy ni siquiera encomendando a Dios ya. Y Dios quiere que yo me desarrolle. Él quiere que usted y yo nos desarrollemos al punto de que podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad y podamos tomar decisiones que sabemos que le van a agradar a Él. Pero el problema es que cuando seguimos haciendo eso por mucho tiempo o cuando las cosas están saliendo demasiado de bien, llegamos al punto donde ya dejamos de depender de Él. Y cuando nos estrellamos, lo primero que hacemos es tratar de buscar la solución nosotros mismos, porque llevamos ya mucho tiempo manejándonos por nosotros. Lo menos que hacemos es pensar que hay un Dios que nos está diciendo: hey, cabezón, yo sé manejar mejor que tú. Es más, yo me inventé la corbeta. Él no se inventó la corbeta, ¿verdad? Pero les estoy diciendo esto porque en la realidad llegamos a un punto en nuestra vida donde nos sentimos autosuficientes al punto de que ya no es una relación saludable de dependencia con nuestro Dios. Y cuando llega ese momento, muchas veces Dios nos tiene que llevar al vientre del gran pez. Lo que pareciera ser un destino ocasionado por la decisión de Jonás es simplemente el resultado de la consolidación entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios manifestada en el libre albedrío del hombre. Yo sé que eso es mucha palabra. Lo voy a explicar. Vamos a leerlo una vez más, poco a poco, ¿ok? Lo que pareciera ser un destino ocasionado por la decisión de Jonás, o sea, es el Jonás llegar hasta el vientre del gran pez, es simplemente el resultado de la consolidación entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios manifestada en el libre albedrío del ser humano. Usted y yo, Dios nos ha dado el poder, la capacidad de poder decidir por nosotros mismos. Dios no es un teteretero, ¿es que se llama? Titeretero. Yo sabía que era algo así. Estoy hecho un gringo ya. Puppeteer, un titeretero. ¿Okay? Dios no es eso. Dios nos ha dado la capacidad de nosotros poder tomar decisiones, de poder decir, ¿sabe qué? Yo le voy a entregar mi vida al Señor o no se la voy a entregar. Yo voy a aceptar seguir la voluntad de Dios en mi vida o no lo voy a aceptar. Dios no nos va a forzar a nada. Pero escúcheme bien, Dios sí tiene una voluntad. Él no cambia su voluntad por tu decisión o por mi decisión. La voluntad de Dios permanece. No cambia. Y hay momentos en los que Dios nos va a hacer pasar por algunos procesos, por algún vientre de un pescado, para nosotros darnos cuenta de que nuestra voluntad estaba en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás había llegado a un estado donde la voluntad de Dios sobre su vida había pasado a segunda plana, detrás de la de él. Yo conozco lo que es mejor para mí, pensaba Jonás. ¿Cuántos de nosotros no tiene que alzar la mano, pero hemos llegado, lo hemos a lo mejor dicho o sin quizás decirlo, nuestras acciones, eso es lo que denotan? Yo sé lo que es mejor para mí. Y en este caso,
Jonás decide huir. Y hemos tomado decisiones en nuestra vida basadas en nuestra sabiduría humana sin contar con la dirección de Dios. Lo que es peor aún es la próxima señal que les voy a introducir. ¿Cómo sabemos que estamos llegando al punto donde Dios nos tiene que llevar al vientre del gran pez? Cuando decidimos caminar en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y como les dije primero, esto no pasa de la noche a la mañana. Es un periodo de tiempo donde decisiones pequeñas siguen haciéndose más grandes. Puede ser, voy a leer, algunos de ustedes quizás a lo mejor dijeron al principio del año, voy a leer más la Biblia este año en el 2025. El 2024 no la leí casi, la leía los domingos cuando venía a la iglesia. El 2025, Señor, yo te prometo voy a leer más la Biblia. Y quizás empezamos fuertes los primeros 3 días del 2025. Y después dijimos, se me pasó el día de hoy, está bien, no hay problema, el Señor entiende. Yo la leo mañana y la leo mañana y cuando venimos a ver se nos olvidó la promesa que le hicimos al principio del año. Y seguimos así. Y decimos cosas, yo no sé usted, pero yo lo he dicho. Decimos cosas como, Dios me conoce, Él sabe quién soy yo. Él sabe cómo yo soy. Él conoce mis debilidades. Eso no les pasa a ustedes, me pasa a mí nada más, yo sé. Dios me acepta como soy. Y repetimos cosas así. Pero el problema es, Dios sí te conoce. Pero eso no significa que no quiera hacer de ti un mejor hombre o una mejor mujer. Desde el momento que Dios nos adopta como hijos, Él está desarrollándonos, pasándonos por un proceso, haciéndote mejor, una mejor versión de ti y de mí. Él conoce mis debilidades, claro que sí que las conoce. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades, pero Él es poderoso también para libertarnos de ellas. Dice la palabra, cuando Dios le dice a Pablo, le dice, escúchame Pablo, yo sé que tú tienes algo que no es todavía quitado de ti. Pablo le dice, hay algo en mi vida, un aguijón que no me deja y por más que oro y por más que te pido, no me lo has quitado. ¿Por qué, Señor? Y Dios le dice, escúchame Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. Mire esto, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si no es por esa debilidad, el poder de Dios no puede ser manifestado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos tomaríamos el crédito nosotros. Le dice Dios, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo ha dicho, no voy a volver a usar mi debilidad como una muleta o una excusa. Voy a pasar de ver mi debilidad como una excusa y la voy a ver ahora como una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida y a través de mí por esa debilidad que yo tengo. Si tengo un carácter explosivo, se lo voy a entregar al Señor para que cuando otros me vean después y digan, tú no tenías un carácter así diferente, tú te ves diferente, yo pueda decirle, es que Dios está bregando en mí. Y no seré perfecto aún, pero Dios está bregando en ese carácter que tú conocías de mí. Es un proceso. Y en ese proceso Dios se manifiesta, Él manifiesta su poder a través de tu debilidad. Él me acepta como soy. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Se oye bien bonito. Y a mí me encanta eso. Es cierto. Dios nos llama. Él no nos llama a cambiar para entonces después aceptarnos. Dios nos acepta así como somos. Pero ¿sabe lo que hace? Te acepta como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Me ama demasiado para dejarme como me aceptó. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Llamó a Mateo, no le dijo a Mateo, Mateo, necesito que te conviertas en un buen joven judío
que te arrepientas, que vayas a la sinagoga todos los domingos, todos los días de reposo y estés allí fielmente. Y luego, después de un año de probatoria, voy a regresar y voy a llamarte entonces si pasaste la probatoria. No, le dice a Mateo, deja todo lo que tienes y ven conmigo, sígueme. Porque sabía Dios que en ese proceso, en ese transcurrir del tiempo, Cristo le iba a cambiar y le iba a hacer un hombre nuevo. Y precisamente cuando Jonás decide rehusar hacer la voluntad de Dios, nos es revelada en el texto la tercera manera en que nos podemos dar cuenta si es hora de visitar el medio. Cuando tu luz no brilla igual, o quizás se ha apagado por completo. Cuando nuestra luz ya no brilla igual. Dice el texto en el verso 4 al 6 de ese primer capítulo de Jonás. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Y Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Es increíble este Jonás. Está todo el mundo paniqueándose que se van a morir. La tormenta está arrasando el barco y Jonás está dormidote en la parte de abajo del barco. Y muchos de nosotros quizás a lo mejor nos acordemos de esa tormenta que se levanta mientras están los discípulos y Jesús en la embarcación y ellos se paniquean y no saben qué hacer. Y Jesús dice la palabra que estaba dormido mientras ellos creían que se iban a morir. Le dicen: maestro, levántate, ¿no ves que perecemos? Y Jesús estaba dormido. ¿Sabe por qué Jesús estaba dormido? Porque sabía él que no le iba a pasar nada. Él era el hijo de Dios, el Dios mismo por encima de la naturaleza. Él sabía que lo que él iba a hacer se iba a cumplir. Por eso no voy a contrastar a Jonás o no voy a comparar a Jonás con Jesús, pero sí quiero hacer un contraste entre Jonás y los discípulos. Mientras los discípulos estaban en crisis, no sabiendo quién estaban con ellos en la embarcación, Jonás estaba dormidote en el barco, no entendiendo que Dios estaba llamándole a hacer algo diferente. Los discípulos no entendían quién estaba en el barco con ellos. Jonás no entendía lo lejos que había llegado ya de aquel que estaba dormido en el barco con los discípulos. Y podemos llegar a un punto en nuestra vida que nos hayamos distanciado tanto de Dios que estamos cómodos donde estamos. Y como Jonás no queremos despertar. Estamos muy cómodos ahí. ¿Sabe? Es posible, como les estaba diciendo, alejarnos poco a poco de Dios y llegar a ese punto donde ya no nos sentimos mal con no ir a la iglesia, no nos preocupa ya que no oramos todos los días. Llegamos al punto donde estamos completamente distanciados de Dios. Y Dios, como a Jonás, nos tiene que llevar al vientre del gran pez. Mira lo que te dice el Señor hoy. Cuando Dios te posiciona en el medio, hay personas que van a observar tu postura y reacción. Tu relación con el Dios Todopoderoso va a ser puesto en manifiesto. Escúchame bien. Por eso es que el texto en el verso 6, después que nos dice en el verso 5 que él está dormidote, nos dice el verso 6, el capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. O sea,
el mismo capitán de la embarcación, que ni siquiera conocía a Dios, le está diciendo: no es hora de que estés durmiendo, levántate y clama a Dios. Y cuando vemos en el texto lo que le sigue, es bien interesante el verso que le sigue. Dice el verso: los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. No era suerte, saber el plan de Dios. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Eso es una interrogante, pero es una interrogación increíble. Y a Jonás no le queda de otra que entender que esto no era casualidad, que él no le servía a un Dios de casualidades y que Dios lo tenía todo bajo su control. Y la contestación de Jonás es sumamente reveladora. Dice el verso 9: soy hebreo y temo al Señor. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. El mismo Jonás, que no le temía a Dios suficiente como para obedecerle cuando Dios le llama, en medio de la tormenta, en medio de la vicisitud, en el medio que tanto aferra o asedia su vida, entonces le hace mirar al cielo nuevamente y decir: yo temo al Señor, y lo que es la tormenta está por debajo de sus pies porque Él la creó. Yo no soy ya el mismo Jonás que zarpó hacia Tarsis. Yo soy, ahora me estoy dando cuenta que el Jonás que yo era, Dios lo está llamando nuevamente, y que no puedo esconderme de la presencia de Dios. Que si Dios tiene un llamado y un plan conmigo, Él está esperando que yo responda y sea obediente a su llamado. Dios le está diciendo: Jonás, Jonás, escúchame bien, yo no sé qué se ha metido en tu mente, yo no sé por qué ahora no te sientes suficiente. Yo entiendo algo, Jonás, que es necesario llevarte al medio, es necesario llevarte al dolor, es necesario llevarte a la incertidumbre, para que tus ojos pasen de tu ego y de quién eres tú a ese que te llamó. Jonás, es tiempo de que tornes tu mirada a mí nuevamente. Hay veces donde solo en el medio nos acordamos de quién es Dios. Solo en el medio. Dice el texto en versos 14 al 16: entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. ¿A quién? Al Dios de Jonás. La contestación de Jonás en medio del problema, estando en el medio, no solamente fue testimonio para él, sino que fue testimonio para aquellos que le rodeaban. Pero Dios no había terminado con Jonás. Faltaba algo. Cualquiera diría: bueno, ahora Dios va a rescatar a Jonás. Con esa contestación que dio, ahora le va a rescatar y le va a volver a llevar a su casa, lo va a restablecer, lo va a llevar a Nínive, vamos a estar todo va a estar bien. Pero es aquí donde el capítulo cierra de la manera más extraña e inesperada. El verso 17 dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué usted dice que Dios lo llevó ahí? Y le voy a contestar con esto: eso no lo digo yo, lo dice el propio Jonás, porque era parte de su transformación. Por eso es que el capítulo 2 comienza
con Jonás levantando una oración al Señor y diciendo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. La comunicación que se había roto entre Dios y Jonás había sido restablecida. Había tomado Dios mover a Jonás desde donde él estaba cómodo al sitio de incomodidad, al sitio donde Jonás no le quedó otro remedio que mirar hacia el cielo. ¿Sabe algo? En el vientre del gran pez no hay distracción. No podía ver, sus ojos habían sido quitados y lo único que podía enfocarse era en la relación entre él y aquel quien la había llamado. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, dice Jonás, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Él entendió que el lugar donde se encontraba había sido, se había encontrado ahí porque Dios le había llevado ahí. Era hora de restablecer a su profeta. Era hora de Dios decir: ¿sabes qué, Jonás? Tengo que llevarte al vientre del pez, porque yo no me rindo contigo. Tú tornarás tu espalda a mí, pero yo no torno mi espalda a ti. Yo todavía tengo algo que hacer contigo. Y si hasta aquí te he traído, voy a restablecer tu corazón. Voy a renovar tu mente, Jonás. Y vas a terminar haciendo la voluntad y el llamado para el cual yo te llamé. Dice el verso 7 y 9. Al sentir que se me iba la vida. ¿Cuántos de ustedes se le ha sentido que se le va la vida? Que se sienten ahogados, se sienten que no hay solución, se sienten en un momento de su vida donde dice: se me va la vida, no sé qué hacer. Y dice Jonás: cuando sentí eso, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Escuche bien, Jonás está entendiendo la solución al medio, la solución al problema donde me encuentro, la prueba por la cual estoy pasando ahora, el medio donde estoy incómodo, donde me siento que la vida se me ha ido. Tiene un propósito, no es coincidencia. Y el propósito es levantar mi mirada nuevamente a los cielos y decir: Señor, necesito de ti, obra en mi vida, cambia mi corazón, restablece el fuego que un día hubo ahí, porque me he deslizado y voy muy rápido sin ti. Cumpliré, dice Jonás, las promesas que te hice, porque la salvación viene del Señor. Es en el vientre del pez donde realizamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vemos, oímos, palpamos, le pertenece al Dios creador de los cielos y la tierra. Pablo, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el centro, Él es lo más alto. Él es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. No hay problema, ni circunstancia, ni situación que sea más grande que tu Dios.
verso 10 del capítulo 2 en Jonás dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Una vez en el medio, Dios restaura y sana la relación entre él y Jonás. Y la palabra dice el capítulo 3, verso 1 al 3. Mire esto: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate. Vamos a hacer esto de nuevo, Jonás. Vamos a tratarlo ahora, ya que tu corazón ha cambiado, ya que ahora tienes una perspectiva nueva de quién, no solamente quién soy yo en el mundo, sino quién eres tú y quién soy yo. Vamos a tratar esto nuevamente, Jonás. Jonás, escucha: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y dice el texto: Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Había que pasar un proceso. El Jonás a quien Dios llamó primero no estaba preparado. No porque Dios había fallado, sino porque Jonás se había deslizado. Y la idea de quién era Dios en su vida había sido empañada. Las situaciones se veían más grandes que Dios. La oposición se veía más grande que Dios. La dificultad se veía más grande que Dios. Y Dios tenía que poner las cosas en orden nuevamente y decirle: Jonás, tú piensas que no hay solución, tú piensas que se te va la vida, pero escúchame bien, las cosas no me toman a mí de sorpresa. Hay un plan y un propósito. Yo tengo la mejor intención contigo y quiero hacer de ti una mejor mujer y un mejor hombre. Él te conoce y Él me conoce. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe que hay momentos en nuestra vida donde lo único que va a causar que nosotros volteemos nuestra mirada a Él es tener que pasar por el vientre del gran pez. Y si estás pasando por el vientre del gran pez, en lugar de tratar de salir huyendo, fíjate, yo creo que hay algo único con esto de estar en el vientre del pez. No puedes huir, no hay para dónde correr, no hay para dónde mirar, no hay a quien pedirle. Solamente una persona te puede escuchar en el vientre del pez. ¿Sabe quién es? Dios, el Padre Celestial. Te está diciendo: háblame a mí, no te queda más remedio, no hay nadie más contigo. Y es en el vientre del pez donde Dios nos tiene que poner para que entonces volvamos a confiar en Él. Así que si te encuentras en el vientre del gran pez, o quizás te identificaste con una de esas 4 señales que te dicen: estás llegando al punto en donde te tengo que mover al medio, al vientre del pez, para poder obrar contigo y cambiarte. Escúchame bien, puedes de nuevo decirle: Señor, yo voy a cambiar mi perspectiva. Yo voy a reorganizar las cosas nuevamente, porque yo reconozco que tú estás por encima de todo y que no hay nada que se escape a tu poder. No hay nada que pueda pasar por alto quién tú eres en mi vida y en esta